vamos entonces a arrancar. Lo primero entonces es mostrarles cómo nos ha ido, vamos a tratar de mostrar los últimos 5 años, ¿no es cierto? Entonces, cómo nos ha ido en cuanto a infecciones asociadas a la atención en salud global. Esta es una tasa que puede ser un poco mentirosa porque, como ustedes se van dando cuenta, depende del denominador. Entre más egresos tengamos, el denominador va a ser más pequeño. Cuando nosotros tenemos menos egresos, miren cómo se aumenta la tasa. Y si ustedes se dan cuenta, el histórico no es que aumente mucho, 191 pacientes, 177, pues aumentó un poquito, 207, pero esto fue el año de la pandemia que nos dio durísimo, 195, 211 en el 2022. Entonces, esto es para mostrar algo que nos pide la norma, ¿cierto? Siempre todas las instituciones de salud la deben tener, pero si ustedes se dan cuenta, siempre hemos estado por debajo del 4.2, cuando nuestras tasas, siempre hemos querido colocar la meta por debajito de 4. Entonces, digamos que algo cumplimos, pero esto es de norma, aunque este indicador es un poco mentiroso, como les dije. Esto ya sí es algo más epidemiológico, es para mostrarles lo del corredor endémico. Si ustedes se dan cuenta, la meta que tuvimos el año pasado fue 5. Ahora, ¿por qué van a decir tan alta? Porque en el 2019 nosotros, cuando comenzó la pandemia, al aumentar tanto las infecciones, nosotros aumentamos el indicador específicamente para no castigarnos, porque si nos salíamos demasiado de los márgenes o de los rangos intercuartílicos que estábamos colocando, pues esto lleva muchas cosas. Entonces nosotros simplemente por la pandemia lo aumentamos, pero ahorita se van a dar cuenta que hicimos un ajuste a las metas. Y en todo el año lo que logramos ver fue, en enero tuvimos solo 12 pacientes infectados y en el resto del año estuvimos entre 15 a 24 o 23, siendo esto un coletazo todavía de la pandemia. Ya si ustedes se dan cuenta, el resto del año estuvimos en 15, 16, 17, 18 y 19 pacientes. Eso fue. Y lo que les vuelvo a decir, a veces dependiendo del denominador, podría estar un poquito alto o un poquito bajo. Para nosotros el más alto fue en enero, pero digamos que estuvimos dentro de los rangos esperados, ¿no es cierto? Entonces, esta figura fue la que nos llevó a tomar unas decisiones. Más adelante lo voy a decir. ¿Qué otra figura queremos mostrarle a ustedes? Y es el peso que tienen las infecciones por paciente. Me explico. De esos 211 pacientes, que es el 2022, resulta que un solo paciente tuvo 6 infecciones. Eso significa que casi el 3% de todas las infecciones del 2022 las tuvo un paciente, ¿no es cierto? Eso hace que también tengamos que analizar muy bien cuando uno habla de infecciones asociadas a la atención en salud, de qué pasó con este paciente, que son esos pacientes que creo que sería muy bonito si lo hiciéramos en la clínica, esas estancias hospitalarias tan prolongadas que se han ido prolongando aún más porque tenemos ECMO, porque tenemos algunos chiquitines que nos están quedando bastante tiempo. Eso va... Quizás esta figura, si ustedes se dan cuenta, mire cómo ha ido cambiando y posiblemente para el próximo año vamos a tener más pacientes aquí con muchas más infecciones, un solo paciente, por la complejidad de los pacientes que comenzamos y que estamos atendiendo. Pediatría, niños más chiquiticos que nos llegan para operar al día o a los 2 días, que ya estamos montando niños de esa edad en ECMO. Niños en ECMO, ya tenemos asistencia ventricular, adultos en ECMO, entonces digamos que nos estamos volviendo muy especializados, pero eso se va a ir viendo reflejado en las infecciones. Y para el 2022, como ustedes se dan cuenta, tuvimos 29 pacientes con 2 infecciones. Eso significa que esas 29 pacientes tuvieron 58 infecciones y el peso total de todo el año de esos pacientes fueron casi el 28%. ¿Para qué sirven estos datos? Eso es solo epidemiología. Con esto uno puede decir, vea, lo esperado era que solo se nos presentaran sumando estos de acá, no los 211, sino que nos dieran 100 y piquito, eso es lo esperado, pero lo real, ¿cuál fue? 211. Para eso sirven, para sacar tasas e indicadores. Pero esto también nos da un reflejo de cómo se ha ido comportando la clínica en los últimos años. Ahora, este fue un trabajo grande y aquí sí hay que darle pues todo el mérito a la doctora Liliana y al doctor Gustavo que hicieron esto. Ellos trabajaron y organizaron todo lo que fueron las metas con los rangos intercuartílicos entre cuánto y cuánto debe estar la infección por servicio y se dieron a la tarea de colocar una semaforización. En verde encontramos lo que cumple y está por debajo del percentil 25, o sea que les fue muy bien, zona de éxito. En blanco lo que se espera que pasara, o sea, lo que realmente se esperaba, y en rojo lo que se salió por encima del cuartil 75. ¿Dónde encontramos de pronto
durante el año. En UCI pediátrica en junio realmente nos pasamos mucho, estábamos esperando un 21% de infecciones y en octubre también nos pasamos un poquitín. El segundo AP, si ustedes se dan cuenta, en el año presentamos 1, 2, 3, 4 meses por fuera o en zona de riesgo. Esto nos llevó, y ahorita lo voy a explicar, a que vamos a unir el segundo AP y el segundo SUR para hacer un solo indicador, porque aquí estamos jugando con el número de egresos por servicio. Entonces, si el número de egresos del segundo AP es mucho, pero el segundo SUR es poco, se aumentan las infecciones o bien para un servicio o bien para otro. Entonces lo vamos a unificar y eso es una de las cosas que hicimos. Y el otro fue la UCI coronaria. Aquí estos rojos se explican, es porque recuerden que después de mitad de año, y me corrige la jefe Eliana si estoy equivocado, la mitad de la unidad coronaria se convirtió en UCI. O sea que nosotros ya tenemos 25 camas de UCI y la mitad solo de coronaria sería solo coronaria. Entonces eso se va viendo reflejado en los indicadores de cada servicio. Eso es. Ahora, aquí es donde viene para qué nos sirvieron todos esos análisis, esas 3 diapositivas que vimos al principio. Primero, recuerden que en el 2022 teníamos la meta en 5, la bajamos a 4.5 y vea que también achicamos un poquito los rangos intercuartílicos, quedó entre 3.5 y 5.5. Esto fue lo que vamos a hacer y esa es la meta para este año. Por si cualquier ente de vigilancia viene y nos visita, ¿cuál es la tasa para nosotros general de infecciones? 4.5. ¿No es cierto? En cirugía, como ustedes se dieron cuenta, ahorita vamos a ver los datos, también hemos bajado, pasamos de 4 a 3.5. En UCI adultos vamos a hacer una disminución importante porque vamos a pasar del 16% al 10%. Vamos a bajar 6 puntos porcentuales en UCI porque hemos visto que les ha ido muy bien, incluso con la complejidad que están manejando. Entonces eso habla de que se está haciendo un muy buen trabajo. En la UCI pediátrica, vea, también bajamos 6 puntos porcentuales, vamos a bajar de 18 a 12 y acá se va a unir el segundo AP con el segundo SUR. Estos dos servicios se van a unificar. Entonces eso ya se habló con Jorge, Jorge nos hizo el favor de organizar eso en Almera y ya va a quedar uno solo. ¿Qué otros cambios nos dimos cuenta que son importantes hacer? Y es el índice global, cirugía y UCI adultos, al igual que los pisos de adultos, todo se va a manejar mensual. Se van a colocar los indicadores mensuales y seguimos haciendo un análisis trimestral. Pero todo el servicio de pediatría, todo el servicio de UCI cardiopediátrica y cardiopediatría se va a hacer semestral. Porque en pediatría también nos dimos cuenta que nos estamos golpeando mucho para hacer los análisis por los egresos. Porque pues sí tiene 10 camitas y si hay 4 o 5 pacientes infectados, inmediatamente eso nos da una tasa altísima, mientras que si sumamos todos esos egresos al semestre, digamos que nos vemos más beneficiados. Eso lo podemos hacer, eso es pura epidemiología, pues es manipulación de datos, pero eso se puede hacer. Sí, todos los ¿qué se me hizo la doctora Paola Sánchez, que es doctora, no sé si en epidemiología? Cuando los estudios, esos grandotes que nosotros hacemos, que patrocinan, no dan, contratan matemáticos y estadísticos para que le den la vuelta matemática y arrojen lo que quieren arrojar, porque matemáticamente Dios se puede usar. Y cuando hacen eso, nosotros tomamos decisiones médicas basadas en algoritmos matemáticos, no en algo que realmente pasó. Eso es ahí, sí, eso lo manejan. Ya, eso platica, mano, eso es platica. Bueno, y coronaria va a seguir mensual. Perfecto. Ahora, vamos a entrar con cada una de las especializaciones. Vi que el doctor Juan Camilo Rendón está por acá. Entonces, primero, yo sí creo que hay un aplauso de pie. Primero porque mire la cantidad de revascularizaciones coronarias que se hicieron. 332, cuando el histórico máximo, yo me puse a ver, habían sido como 250. Se hicieron 332 revascularizaciones, o sea que se hizo casi una diaria el año pasado. Eso me parece que el trabajo que han hecho en cirugía ha sido descomunal. Y lo bonito es esto, vea, incluso con estos números, la tasa solo fue del 3.6%, teniendo 2 mediastinitis, 2 empiemas con endocarditis. Safena es algo que estamos trabajando. Yo sé que nos vamos a reunir para tocar este tema de las safenas que se nos han aumentado un poco en comparación con otros años, y de esternón 2. Esto incisional profunda, pero en realidad, pues si ustedes se dan cuenta, estas figuritas nos ayudan mucho. Mire cómo hemos ido disminuyendo la tasa de infección asociada a la tasa de infección de sitio operatorio en revascularización coronaria. Entonces me parece que ha sido un buen trabajo.
parece que sí, este es bueno. La otra que está también muy bonita es esta de... aquí lo dividimos, cirugía cardiovascular adultos y niños. Recuerden que adultos, quizás el doctor diga 247 nomás, nosotros operamos más. Sí, pero nosotros aquí incluimos solo lo que tocan válvulas y septum, doctor. O sea, tromboendarterectomías, aortas, toda esa cosa, nosotros no la colocamos acá. Esto es siguiendo las definiciones del CDC, o sea que aquí hay también un número más grande. Y de esas se hicieron 247 cirugías, que también es un número importante en el histórico, y solo se presentaron 2 infecciones. Eso habla también de que se ha hecho un trabajo bastante importante, ¿sí? Un trabajo muy bueno, muy consolidado. Y vamos con cirugía cardiopediátrica. Digamos que aquí en pediatría el año pasado se volvió a operar bastante gente comparado pues con el 2020 y 2021, bastantes niños. Sin embargo, sí nos golpeó mucho el indicador, específicamente por esto, por las mediastinitis. Nosotros ya hablamos con el doctor Ruz, él me dijo que ahorita para la segunda semana de febrero tiene su grupo primario, al cual invitamos ya al doctor Quintero, Alejandro Quintero, para sentarnos a mirar y analizar qué es lo que está pasando con estos niños, aquí con este esternón de 5, y pues esta tasa que se nos aumentó importantemente incluso en comparación con otros años, ¿no es cierto? Eso hay que mirarlo, y era mirar porque recuerden que esto cuando se habla de infecciones es multifactorial. Esto no es echarle la culpa a alguien o a una sola persona, no, sino que hay que ver todo el proceso, hay que mirar materiales, hay que mirar edad de los niños, hay que mirar riesgo, hay que mirar transfusiones, hay que mirar de todo, suturas, etc. Entonces, digamos que este trabajo está pendiente y lo vamos a hacer la próxima semana en pediatría, ¿no es cierto? Bueno, aquí esto es un resumen grande. Yo sé que la doctora Alejandra y María Cecilia me enviaron los datos consolidados del año pasado de las infecciones asociadas a dispositivo, pero no coloqué el comparador acá. Aquí solo estoy colocando número y eso no es tasa por 1000, ¿no es cierto? O sea, este 6.1 es 6.8 infección o neumonías asociadas a ventilador por 1000 días de uso de ventilación. No digan que es el 6.8% porque sería demasiado alto. ¿Qué hemos tenido en el histórico de estos últimos 4 años? Vea, la neumonía hubo unos números muy importantes el 2020-2021 por la pandemia, y esto es coletazo del 2022, pero recuerden que nosotros ya estamos estandarizando un programa grande de ECMO, y este señorito está asociado específicamente a eso. Quizás con la experiencia, quizás el doctor Uribe nos ha dicho que están comenzando a sentar más rápido a esos pacientes, están mirando y están analizando muy bien las extubaciones fallidas también. Y acá sí quería hacerles algo referente. Estos numeritos que están acá, este 9 y 11, que se nos aumentaron un poquitín, nosotros hicimos un ajuste en el indicador. Quizás por aquí se vea un poquito más bajito, ¿no es cierto? Es porque previamente nosotros, un paciente que tenía 2 centrales, un yugular también o un subclavio, un PIC, nosotros lo contábamos como un solo central. Y comenzamos a modificar el indicador porque nos dimos cuenta que esos cuentan como 4, porque nos pusimos a leer muy bien lo del CDC. Entonces, inmediatamente eso también nos ayudó a ajustar un poquito el indicador. Entonces, pero le digo yo a ellas que no tenemos el uso de dispositivos, porque el porcentaje de uso de dispositivos de nosotros es gigantesco, es altísimo. Yo en este momento no lo tengo en la memoria, pero sí lo tenemos. Y con UCI pediátrica, contrario a este, vea que nos afecta es un poquito más la infección urinaria. Nosotros ya hablamos con Ana María en cirugía, estábamos preguntando cómo hacemos las inserciones, cómo se hace la limpieza, también estuve preguntándole a Rosmary si estamos utilizando el unométer en los pacientes que son de alto riesgo para que no le manipulemos la vía urinaria. En el torrente circulatorio pues presentamos un leve aumento, fue en el 2021, pero si ustedes se dan cuenta, neumonía está muy bien controlada en pediatría, que también me parece que es un trabajo muy bueno tanto de enfermería como de la parte médica. Y aquí, esta es una figura que en los comités pasados no habíamos traído, y es porque a mí se me dañó el histórico cuando comenzaron a terminar las EPS, ¿no es cierto? Entonces este año lo volví a hacer para mostrar en rojo es el número de pacientes que más recibimos. Aquí no está porcentaje, solo es el número de pacientes. Comeva, Nueva, Salud Total, Savia Salud, Sura y Suramericana Póliza. De esos, Nueva es el que más se nos ha infectado con el 5.3 y Salud Total 5.2, perdón, Savia, siempre que habíamos hecho la comparación decíamos, el régimen subsidiado se nos infectan más que los contributivos. Entonces digamos que este es cómo se han comportado las infecciones por servicio. Últimamente, no sé si es con la reforma a la salud, las EPS nos están pidiendo los análisis de las infecciones a los 15 días. O sea, a mí me ha sorprendido
porque antes nos pedían las infecciones al año siguiente, después de que ha pasado un año de glosa. En cambio ya nos están diciendo necesitamos respuesta a los 15 días. No sé si ahora sí están cumpliendo la norma que se debe hacer por el cambio que pronto se avecina. Bueno, rápidamente pasamos a higiene de manos. En higiene de manos, ¿qué nos ha sucedido? En el 2022, esto fue un bajón por pospandemia, ¿no? Ya no nos contagiamos, ya nos vacunaron, ya no nos morimos, entonces como que se relajó la gente. Aquí impactó bastante, no sé si fue... Bueno, impacta todo. Quizás el estar regañando, el hecho de que Michelle esté en los servicios, el hecho de que hicimos la campaña en mayo y en octubre, entonces ya hacia el final del segundo semestre logramos aumentar. En cuanto a médicos, enfermeras y auxiliares, las auxiliares son las que más cumplen, pero esta vez la diferencia ya es menos marcada. Es que antes a veces las auxiliares tenían el 80% y los médicos el 50%. Digamos que en este caso las diferencias son mucho menores. En cuanto a los 5 momentos de higiene de manos, el que mejor se cumple es después de la exposición con fluidos corporales, que llega incluso hasta el 86%, porque tenemos el riesgo. Es que eso es psicológico, muchachos. Cuando yo estoy atendiendo a un paciente y sé que me puedo enfermar si me lavo las manos, cuando el riesgo es para el paciente, yo digo, tranquilo, yo entro sin lavarme las manos porque pues el riesgo no es para mí. Pero vea que después del contacto con fluidos corporales es el que más adherencia tiene, y es por eso es psicológico. En el que menos adherencia tenemos es después del contacto con el medio del paciente. Es decir, entramos de pronto a la habitación y tocamos una bomba de infusión, cuadramos la cama, no sé, movemos el timbre, cualquier cosa, y no nos lavamos las manos después de salir. Ese es el que menos cumplimos. Y por servicios, el servicio que más cumple, y creo que es por lo que hacen, es cirugía con el 84%, el que menos. Recuerden que esto es una foto, nosotros no estamos yendo todos los días a hacer auditorías, sino que tomamos una foto. Fue la unidad coronaria con el 64%. Y urgencias, que era uno de los pisos donde quizás históricamente era menos la adherencia, está en el 81%. Yo creo que esto fue algo que dejó bueno de la pandemia, y es que acostumbraron a lavarse las manitos, ¿no es cierto? No sé si todavía es que sienten el riesgo de atender pacientes allá que puedan tener COVID, se higienizan las manos. Bueno, aquí habían unas fotos porque quería mostrárselas a la doctora Alejandra y a la doctora María Cecilia, que sí hicimos campaña en octubre porque no las mandé a la Secretaría de Salud, pero aquí están las foticos. Y aquí sí quiero hacer un alto en el camino, y es lo siguiente, para de una vez decirle a María Alejandra y a la doctora María Alejandra y María Cecilia, y es, este año, en mayo, nosotros vamos a hacer la campaña de higiene de manos, pero enfocada en educación. Es decir, si ustedes van a venir en mayo, quizás no encuentren carteleras y toda la decoración que tuvimos el año pasado, porque nos dimos cuenta, haciendo un diálogo con los miembros del comité, que tanta campaña puede impactar, pero inmediatamente, ahí mismo. Mientras que si nosotros educamos, posiblemente eso tenga más repercusión a larga data. Entonces lo que vamos a hacer es un curso de higiene de manos que todo el personal de la clínica lo tiene que hacer, ¿cierto? Todo el mundo tiene que saber qué es la campaña multimodal, todo el mundo tiene que volver a repasar los 5 momentos, vamos a hacer videos, simulacros, toda educación, y la idea es que en mayo, cuando llegue el momento de la campaña, ese 5 de mayo, todo el mundo tenga un certificado de que, vea, yo aprobé un curso de higiene de manos. O sea, lo vamos a hacer es educativo, para que ustedes sepan. Y lo otro es también aquí, para que Michelle ponga de pie. Es que algunas personas no conocen a Michelle, ¿no es cierto? Y Michelle va a los servicios a hacer las auditorías de higiene de manos, y esta muchacha llega con la lágrima en el ojo porque le dicen de todo. Entonces la miran de arriba abajo, le preguntan que quién es, que quién la mandó, que quién es ella que está haciendo la auditoría, y que por qué le dice a él, que es el súper especialista, que se lave las manos. Entonces la quería presentar es porque ella tiene toda la potestad del comité para decirle a cualquiera de la clínica, incluido el doctor Lozano, que se lave las manos si es necesario. ¿Cierto? Eso sí quiero dejarlo claro. Porque es que yo le decía al doctor Lozano que es muy molesto, que estamos en pro del paciente, estamos creciendo como clínica, el estandarte nuestro grande es humanización, y a mí me molesta que uno vaya a ver un paciente y no se lave las manos o no se las higienice. Y más rabia me da que se le diga a la persona que le está ayudando a uno a crecer, que quién es, que lo miren a uno de arriba abajo, como que, ¿cierto? Y yo también lo viví, porque cuando yo iba y entraba a ciertos servicios, me decían sapo, metido, lambón. Pues yo como todos los días me echo es manteca en vez de loción, ¿cierto? Entonces, para que eso quede claro. Muy bien.
Gracias. Siguiendo con la parte de vigilancia epidemiológica, entonces, primero, nosotros el año pasado tuvimos, y esto lo muestro por eso, porque tuvimos una inconformidad, si se quiere así, con las visitas del programa de tuberculosis, porque no estamos haciendo las notas de educación del paciente. Yo ya las estoy haciendo, el doctor Torres las hace, la doctora María Fernanda a veces también, pero la idea es que todos, independiente de quien atienda al paciente con tuberculosis, debe hacer una notica diciendo que se le explicaron los medicamentos, los eventos adversos. Y lo otro que también vieron es que nosotros no estábamos mandando la prueba de VIH. Todo paciente con tuberculosis se le tiene que mandar la prueba de VIH a menos de que la tenga hace menos de 2 meses y se compruebe y se pueda colocar el resultado en la historia clínica. No estábamos cumpliendo. Y otro trabajo que hicimos es ajustar esto con enfermería, y era lo siguiente: llegaba el paciente, lo diagnosticaban con tuberculosis, los médicos muy juiciosos ordenaban el tratamiento y las enfermeras lo estaban reprogramando para iniciarlo al siguiente día. No se hace eso, se inicia el mismo día. Y lo otro que estábamos haciendo con estos 5 días es que tomaban un día de tratamiento, se lo daban y al paciente se iba con 4 días de tratamiento para la casa. La norma dice que son 5 días. Entonces no se debe hacer la orden de 5 días de tratamiento, dele uno aquí, se va con 4 para la casa. No, son 5 para la casa. Porque las EPS están contando los días de tratamiento para llevar al paciente al programa, para iniciar el programa. Y obviamente los pacientes estaban viniendo aquí y Andrés era de pastillas y de tratamiento, porque ¿cómo se llama? Se quedaban sin 1 o 2 días de tratamiento. Entonces eso también se hizo. ¿Qué otra cosa, doctor Ruz? También en la reunión tenemos que hablar de las fichas que se deben hacer de notificaciones pediátricas. Es decir, se debe llenar una ficha que es la 560 si cualquier niño muere menor de 28 días. Y yo esperaba que el doctor Alejandro también viniera, Alejandro Quintero, porque si el niño muere en cirugía, pues quien tiene que llenar la ficha es el cirujano, porque se le murió a él, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién hace los reportes? ¿Quién los capta? Eso es desde vigilancia epidemiológica y se debe hacer así. Otra de las cosas, doctor, es también, cada vez que coloquen ustedes un diagnóstico de J, es decir, neumonías o cualquier cosa, si es menor de 5 años hay que hacer la ficha 591, porque desde la Secretaría de Salud ellos asocian que cualquier muerte por alguna y tenga relacionado a la J es porque murió por ira, así no haya muerto por ira. Pudo haber estado en ECMO y se sobreanticoaguló y le pasó una CB, cualquier cosa, pero si tiene la J hay que hacerla y ya después hay que descartarla. Eso es una cuestión desde la Secretaría de Salud y eso es norma, nosotros no nos vamos a poner a pelear con eso. También estamos llenando las fichas 342, esto es juiciosa la doctora Liliana, y las fichas de enfermedades huérfanas, de intento de suicidio, pues que el doctor Emanuel y también Claudia nos colaboran mucho. Se hacen todas estas fichas de efectos congénitos, reacciones alérgicas, eventos asociados a la vacunación postvacunal, infecciones respiratorias, infección de herida quirúrgica, infecciones asociadas a dispositivo, VIH, violencia de género y pues nos tocó también hacer monkeypox. Quiero detenerme en las fichas de los niños. Y es, igual ya mandé el correo y ya muchas gracias a la jefe Paula y a Josefina que me respondieron, y es, con el nuevo cambio de historia clínica nos dijeron que pues se tenía que, o iban, a escanear el certificado de nacido vivo del niño o el registro civil y no lo están haciendo. Y en las fichas que hay que llenar de estos niños piden el nombre de la mamá, la cédula e incluso la fecha de nacimiento de la mamá. Entonces, sin esos documentos no se puede. Entonces, ya ellos me dijeron que van a ajustar el proceso con las secretarias para que siempre escaneen esos documentos. Y ojalá le pidan a las secretarias muy gentilmente que coloquen el nombre completo de la mamá y el número de cédula completo, porque a veces en esos espacios uno va a buscar el nombre y dice María y cédula, punto o punto. Entonces, bueno, no soy el único que está llorando, porque les cuento que llenar esas fichas sin esos datos, y lo que pasa es que como uno no las llena ahí, yo no sé si el doctor Lozano tenga el correo lleno de requerimientos de la Secretaría de Salud diciendo, señor doctor Lozano, le pedimos que nos envíe esta y esta documentación, y entonces uno pierde medio día buscando en todos los papeles donde está el nombre y la cédula de la mamá. Y eso es desgastante, muchachos. Entonces ojalá las secretarias, no sé, que por favor les digan muy amablemente que tienen que llenar esos datos que son obligatorios y que los llenen bien y que escaneen bien los documentos.